Mi muy apreciado oyente, soy el misionero Dr. Núñez Estrella. Bienvenida a la reflexión de hoy con la Biblia abierta. Para esta ocasión, ¿cómo cerrar la puerta al enemigo? No se olvide de visitar mi canal de YouTube Dr. Núñez Estrella para temas de medicinas o mensajes bíblicos. Favor de suscribirse si se ha suscrito. Muchísimas gracias. Todo para la gloria de Dios. La reflexión bíblica de hoy la encontramos en el Salmo 119, versículo 105. Dice la palabra de Dios: Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Todos tenemos muy poca experiencia en la vida, cómo vivirla sin guía alguna. Le aseguro que la palabra de Dios, la Biblia, es esa guía, es la voz de Dios. El Salmo 119 revela múltiples aspectos de la palabra de Dios y muestra cuánto puede asistirnos en las circunstancias prácticas de la vida, pero ningún versículo en particular aborda esto más claramente que este versículo 105, donde la palabra de Dios se compara a una lámpara que alumbra nuestro camino, dirige cada uno de nuestros pasos, o sea, a mis pies, y brinda sabiduría a nuestros planes futuros, a mi camino, enseñándonos el camino correcto. Es como dice Romanos capítulo 10, versículo 17. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Aquí Romanos tiene una relación muy estrecha. La fe realmente no se trata de lo que yo creo, con lo que estoy comprometido ni cosas así. La fe siempre está basada sobre la revelación de la palabra de Dios. La fe viene a los hombres, a las mujeres, cuando oyen nuestra predicación tocante al Señor Jesucristo, que naturalmente se basa en la palabra escrita de Dios. Pero oír con los oídos no es suficiente. Es necesario escuchar con un corazón y una mente abiertas, con disposición a escuchar la verdad de Dios. El que así lo haga descubrirá que la palabra tiene el timbre de la verdad y que la verdad se acredita a sí mismo. Entonces creerá. Tendría que quedar claro, naturalmente, que el oír al que se alude en este versículo no involucra exclusivamente a los oídos. El mensaje podría ser leído, por ejemplo, de modo que oír significa recibir la palabra por cualquier medio que sea. Para no abrirle la puerta al enemigo, necesitamos ser capaces de discernir con base en la palabra, pues esa percepción y entendimiento vienen de la Biblia, y para discernir si algo es de Dios, no es de Satanás, la mentira y que cree la gente es que Satanás opera muy distinto a Dios, y aunque es cierto que tienen objetivos totalmente opuestos, es verdad, pero Satanás, como nosotros podemos ver en otros pasajes bíblicos, falsifica todo, se transforma, e incluso él mismo para lucir como ángel de luz realmente está lleno de tinieblas. Solo la palabra de Dios, como dice este versículo 105 del Salmo 119, es lámpara a nuestros pies para guiarnos en la dirección correcta donde Dios nos quiere llevar, esos caminos, ese sendero que Él quiere que tomemos. Ahora bien, la oración es importante para cerrar la puerta al enemigo. Y Filipenses capítulo 4, versículos 6 y 7, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego. ¿Es realmente posible para un cristiano no inquietarse por nada? Es posible en tanto que tengamos el recurso de la oración de fe. El resto de ese versículo pasa a explicar cómo nuestras vidas pueden quedar libres de inquietudes pecaminosas. Antes bien, en todo,
mediante oración y súplica con acción de gracias, sean dadas a conocer vuestras peticiones delante de Dios. Todo debería ser llevado al Señor en oración. Todo significa eso, todo. No hay nada demasiado grande ni demasiado pequeño para su amante solicitud. La oración es a la vez un acto y una atmósfera. Acudimos al Señor en ocasiones específicas y traemos peticiones específicas delante de Él, pero también es posible vivir en una atmósfera de oración. Es posible que el talante de nuestra vida sea de adoración plena. Quizá la palabra oración en este versículo signifique la actitud global de nuestra vida, mientras que ruego en otras versiones o súplica se refiere a las peticiones concretas que hacemos al Señor. Pero luego deberíamos observar que nuestras peticiones deberían ser presentadas a Dios con acciones de gracias. Alguien ha recapitulado este pasaje como diciendo que deberíamos no tener ansiedad por nada. Estoy hablando de Filipenses. Orar en todo y ser agradecido por cualquier cosa. Si estas actitudes caracterizan nuestras vidas, entonces la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. O sea que la paz de Dios es un sentimiento de santo reposo y complacencia que inunde el alma del creyente cuando está apoyándose totalmente en Dios. Es una paz que sobrepasa todo entendimiento. La gente del mundo que no es creyente no la puede comprender en absoluto, e incluso los cristianos que la poseen encuentran un maravilloso elemento de misterio en ella. Se sienten sorprendidos ante su propia falta de ansiedad, ante las tragedias o ante circunstancias adversas. Y esta paz custodia el corazón y la vida de la mente. ¿Qué tónico más necesario en este día de neurosis, de derrumbamientos nerviosos, de tranquilizantes y de angustia mental? Es bueno tener un lugar privado también para la oración, porque Mateo dice 6:6, mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta. Ora a tu Padre que está en secreto. La clave a la respuesta a la oración reside en hacerla en secreto. Entra en tu aposento y a puerta cerrada ora. Si nuestro verdadero motivo es llegar a Dios, Él oirá y responderá. Debe haber arrepentimiento, por otro lado, y confesar pecado. Primera de Juan capítulo 1, versículos 8 y 9 y 10. Aquí, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. La comunión con Dios demanda que reconozcamos la verdad acerca de nosotros mismos. Por ejemplo, negar que tenemos una naturaleza de pecado indica autoengaño y falsedad. Pero a primera de Juan, aquí en este pasaje de capítulo 1, versículo 8 o 9, observe que cuando Juan hace una distinción entre pecado y pecados. Pecado designa nuestra naturaleza corrompida, malvada. Pecados se refiere a los males que hemos cometido. En realidad, lo que somos es mucho peor de lo que jamás hayamos cometido. Pero alabado sea el Señor, Jesucristo murió por nuestro pecado y por nuestros pecados. La conversión no comporta la erradicación de la naturaleza del pecado. Lo que significa es la implantación de la naturaleza, de la nueva naturaleza que habita en nosotros. A fin de que caminemos a diario en comunión con Dios y con nuestros hermanos creyentes, hemos de confesar nuestros pecados. Pecados de comisión, pecados de omisión, pecados de pensamiento, pecados de acto, pecados secretos y pecados públicos. Hemos de arrastrarlos a campo abierto delante de Dios, llamarlos por sus nombres, ponerlos delante de Dios contra ellos y abandonarlos. Sí, la verdadera confesión involucra el abandono de los pecados. Dice Proverbios 28:13, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que lo confiesa y se aparta, o sea, se enmienda, alcanzará misericordia. Cuando actuamos así, podemos ampararnos en la promesa de que Dios es fiel y justo para perdonarnos. Él es fiel en el sentido de que ha prometido perdonar y cumplirá su promesa. Es justo para perdonar porque ha hallado una base justa para el perdón de la obra sustitutiva del Señor Jesús en la cruz. Y no solo garantiza el perdón, sino también el limpiarnos de toda iniquidad.
Cuando confesamos nuestros pecados debemos creer por la autoridad de la palabra de Dios, que Él nos perdona. Y si Él nos perdona, debemos estar dispuestos a perdonarnos a nosotros mismos. Vemos pues que la comunión con Dios no demanda vida sin pecado, sino más bien que todos nuestros pecados sean sacados delante de su presencia, confesados y abandonados. Significa que debemos ser abiertos y totalmente francos acerca de nuestra condición y que no debe haber hipocresía ni ocultación de lo que realmente somos. En esto debe pensar. Será hasta la próxima en la voluntad de Dios. Que Dios siga bendiciendo su vida junto a los suyos.